Imagínense por un momento estar paradas al final del camino. No un camino cualquiera, sino ese camino de tierra polvorienta que parece llevar a ninguna parte. Donde el sol golpea con fuerza y el silencio se siente pesado. Ahora piensen en una mujer caminando ahí sola. Se llama Antonia. Tiene 23 años, pero sus ojos reflejan un cansancio que parece haber vivido 100 años. Lleva una maleta vieja de cuero que fue de su abuela. Y en su vientre lleva la vida de 2 hijos que se mueven con urgencia, como si ya supieran que el mundo afuera es duro. Fue abandonada por el hombre que juró amarla, un hombre que desapareció una mañana como quien sale a comprar sal y nunca regresa, dejándola con una deuda emocional que no se paga con dinero. Sin destino, sin nadie esperando, caminó hasta que sus pies no podían más. Y cuando empujó aquel portón rechinante de madera y vio aquella estructura entre los árboles, supo que había llegado a un lugar que el mundo había olvidado. Había un corral de madera, una casa con paredes firmes pero ventanas cerradas, y un árbol de mango cargado de frutas que nadie cosechaba. Pero lo que llamó su atención no fue la casa, sino un sonido. Un sonido triste, desgarrador, que rompía el silencio del atardecer. Era una cabra blanca, flaca, con el pelaje sucio, encerrada en ese corral. Estaba balando no por hambre, sino por algo peor. Estaba llamando a una cría que ya no estaba ahí. Antonia se detuvo. Con su mano en su barriga, sintió una conexión extraña. Ella estaba a punto de ser madre, sin tener a nadie, y ese animal era madre, sin tener a sus crías. Las dos habían sido abandonadas por quien debía haberse quedado. Fue en ese instante, entre el polvo y la tristeza, que Antonia decidió que ese sería su refugio. No sabía de quién era esa tierra. No sabía si mañana tendría que irse, pero ese día decidió que, al menos esa noche, ni ella ni la cabra dormirían solas. Entró al terreno, encontró el pozo con agua cristalina y por primera vez en mucho tiempo sintió que el destino le estaba tendiendo una mano, aunque esa mano tuviera tierra y callos. La primera noche en el rancho fue extraña. Antonia durmió en un colchón de paja en una habitación que olía a tiempo detenido. A través del hueco de la ventana veía más estrellas de las que había visto en el pueblo, porque allí no había luces eléctricas que compitieran con el cielo. Del corral aún llegaba el balido de la cabra, pero ya no era un grito de desesperación. Era más bien un lamento que se calmaba al saber que había alguien más en la casa. A la mañana siguiente, Antonia despertó con el sol golpeando su cara. Su cuerpo le pedía descanso, pero su mente le pedía seguridad. Lo primero que hizo fue ir al corral. Llenó un balde con agua fresca del pozo y se lo llevó al animal. La cabra bebió con ansiedad y cuando terminó, acercó su hocico al brazo de Antonia y se quedó ahí quieta, en ese lenguaje silencioso de los animales. La cabra le dijo gracias. Antonia entonces buscó frutos en el árbol de mango, comió uno ahí mismo, de pie en el porche, dejando que el jugo dulce le corriera por el barbilla. Ese mango supo a esperanza, supo a que tal vez, solo tal vez, Dios no la había traído ahí para morir, sino para empezar de nuevo. Pasaron 2 días. Antonia limpió la casa lo mejor que pudo. Abrió las ventanas para que entrara el aire y empezó a organizar su pequeña vida. Pero la soledad en el campo es vasta y el miedo siempre acecha en las esquinas. El tercer día escuchó pasos. No eran pasos pesados, eran pasos firmes. ¿De quién sabe pisar la tierra? Era una mujer. Doña Carmela. Una mujer de unos 60 años, con sombrero de paja y un morral de tela colgado al hombro. Venía de una vereda cercana porque había visto humo saliendo de la chimenea de un rancho que supuestamente estaba vacío hacía años. Carmela no vino con preguntas incómodas, ni con juicios. Vino. Miró la barriga de Antonia, miró la limpieza de la casa y sin decir una palabra, sacó de su morral un envoltorio de harina de maíz, un trozo de tocino y un frasco de miel. Lo puso sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Luego, le enseñó a Antonia cómo encender el fogón de leña sin ahogarse con el humo, mientras el café se hacía. Carmela habló, le contó la historia de ese rancho. Dijo que Vilonda, un hombre llamado Mario, un hombre que construyó ese lugar con su esposa Magdalena, stone por stone, con amor y sudor. Pero Magdalena murió en ese mismo casa, dando a luz a un niño que no sobrevivió. Mario, destrozado por el dolor, se fue, abandonando todo, incluso a la cabra blanca que le había regalado a su esposa. Carmela contó esto con la voz pausada de quien narra una leyenda trágica. Pero miraba a Antonia con unos ojos que decían, tal vez fuiste tú enviada aquí para sanar este lugar. Las semanas siguientes fueron de trabajo y de encuentros silenciosos. Doña Carmela volvía a menudo, trayendo semillas, consejos y esa compañía que no pesa. Pero hubo otra visita que marcó a Antonia. Fue un hombre que venía con una recua de mulas. Se llamaba Joaquín. Era un hombre alto, de hombros anchos, piel curtida por el sol y el viento,
y un modo de hablar que consistía más en silencios que en palabras. Pedía agua para sus animales y a veces se quedaba un rato más de lo necesario, sentado en el porche tomando el café que Antonia le ofrecía. Nunca preguntó sobre su pasado. Nunca preguntó por el padre de sus hijos. Simplemente veía la huerta que Antonia empezaba a limpiar, veía cómo cuidaba la cabra y de vez en cuando dejaba algo en el porche, un rollo de mecate, unas semillas de calabaza, un poco de arroz. Era una ayuda que no pedía nada a cambio, una ayuda que no humillaba. Antonia, que había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas de los hombres como Gerardo, empezó a confiar en los silencios de Joaquín. En esos silencios no había mentiras, pero donde hay luz siempre aparecen las sombras. Y la sombra de esa historia tenía un nombre, Antenor, un hombre rico de la región, dueño de tierras aledañas, que codiciaba el rancho de Mario. Antenor era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería con dinero o con amenazas. Cuando se enteró de que una mujer sola vivía allí, creyó que sería fácil presionarla para que se fuera. Apareció una tarde con 2 hombres a caballo, con una sonrisa falsa y papeles en la mano. Le dijo a Antonia que el rancho iba a ser vendido, que ella estaba invadiendo propiedad privada y que tenía 3 días para salir. Le habló con esa arrogancia de quien cree que el dinero le da derecho a pisotear la dignidad de los demás. Pero Antenor subestimó a Antonia. Ella no. Se inmutó. Con la sangre fría que le había dado su abuela doña Firmina, le dijo que ella no se movería de ahí hasta que el verdadero dueño, Mario, viniera personalmente a decírselo. La sonrisa de Antenor se borró. No estaba acostumbrado al no. Se fue, pero dejó una amenaza flotando en el aire, un aviso de que la lucha apenas comenzaba. El miedo se instaló en el pecho de Antonia. No era miedo por ella misma, era miedo por lo que estaba por venir. Los gemelos en su vientre ya pesaban mucho, el parto era inminente. Doña Carmela, sabia como era, empezó a dormir casi todas las noches en el rancho, cuidando a Antonia, preparando hierbas para el dolor, revisando que todo estuviera listo. Y llegó la noche. Fue una noche de luna llena, donde el brillo plateado iluminaba todo el patio. Los dolores empezaron suaves, pero pronto se convirtieron en olas que no dejaban respirar. Doña Carmela tomó el mando. Con manos firmes y tranquilas, vio a Antonia, le enseñó a respirar, a empujar, a no rendirse. A las 2 de la madrugada, el primer llanto rompió el silencio. Era un niño. Tomás 20 minutos después, llegó su hermana, Luisa. Antonia los tuvo en sus brazos, llorando, no de dolor, sino de una felicidad que casi dolía. Pero esa felicidad se mezcló rápidamente con la desesperación. Antonia intentó amamantarlos, pero su cuerpo, agotado por meses de penurias y estrés, no producía suficiente leche para 2. Tomás mamaba bien, pero Luisa lloraba débil, con ese llanto de hambre que desgarra el alma de una madre. Antonia intentó todo, pero nada funcionaba. Sentía que estaba fallando en lo más importante. Fue doña Carmela quien, con la sabiduría de la tierra y de la vida, señala hacia el corral. Dijo, la respuesta está ahí. Serena tiene leche de sobra. Esa cabra perdió a su cría y tú necesitas alimentar a las tuyas. No es casualidad. Es providencia. Antonia miró hacia afuera. Serena estaba allí, parada, con sus ubres llenas. Conmovida y desesperada, Antonia fue al corral, ordeñó la leche tibia y espesa y la llevó a la casa. La entibió y se la dio a Luisa en un jarrito. La niña bebió con avidez. Y al instante se durmió tranquila. Antonia se recostó en la pared y lloró. Lloró por gratitud. La cabra que había sido abandonada estaba salvando a sus hijos. Era un ciclo de amor puro, donde una madre animal llenaba el vacío de una madre humana. Desde ese día, Serena se convirtió en parte de la familia. 2 veces al día, Antonia la ordeñaba, y esa leche fue el sustento que ayudó a Luisa a crecer fuerte mientras Antonia se recuperaba. Mientras los días pasaban y los gemelos crecían, la tensión con Antenor seguía. Joaquín, el arriero, se enteró de las amenazas. Un día, llegó no con mulas, sino montando un caballo prestado con prisa. Le dijo a Antonia que no podía permitir que un hombre como Antenor les quitara el hogar. Joaquín era un hombre de pocas palabras, pero de grandes acciones. Dijo que conocía la ciudad donde estaba Mario, el verdadero dueño, y que él iría a buscarlo. Se fue antes del amanecer, con la determinación de quien va a combatir un dragón, no con espada, sino con la verdad. Antonia se quedó esperando, con el corazón en la garganta, cuidando a los bebés y a la cabra, rogando que Joaquín tuviera éxito. Joaquín encontró a Mario en una ciudad
lejana. Viviendo en una pequeña habitación, reducido a una sombra de lo que fue, Mario seguía vivo, pero su espíritu había muerto junto a su esposa. Joaquín no usó muchas palabras. Solo le dijo: «En su rancho no está muerto. Mario, hay una mujer ahí y 2 niños. Su casa está viva de nuevo». Esas palabras fueron como un balde de agua fría en la cara de Mario. Decidió volver no por la tierra, sino para ver si era verdad que había vida donde él solo veía muerte. El viaje de regreso fue largo, pero cuando Mario bajó del caballo y paró frente al rancho, lo que vio lo dejó sin aliento. No vio ruinas. Vio una casa blanca con cortinas moviéndose con el viento. Vio ropa de bebé tendida. Vio una huerta verde y llena de vida. Y vio a Serena, su cabra, pastando tranquila. Mario caminó lentamente, como quien entra en un sueño. Entró a la casa. Vio los juguetes de madera, el olor a café y a los gemelos durmiendo. Se rompió. Lloró lágrimas que llevaba años guardadas. Antonia lo miró y en sus ojos no hubo juicio, solo comprensión. Le devolvió las llaves del lugar, pero Mario las rechazó. Dijo: «Esto es tuyo ahora. Tú le devolviste el alma a este lugar. Con Mario de vuelta, las cosas cambiaron». Mario, ya recuperado junto con Joaquín, fueron al pueblo a enfrentar a Antiner. No hubo violencia, solo la verdad y la ley. Antiner, ante la presencia del dueño real y la amenaza de acciones legales, tuvo que retirarse con el rabo entre las piernas. El rumor de su mentira se esparció y el rancho quedó en paz. Mario decidió quedarse no como dueño, sino como un miembro más de esa extraña familia. Se convirtió en un abuelo para los gemelos, tallando juguetes de madera y reparando la casa con cuidado. Joaquín, por su parte, dejó de viajar con sus mulas. Nadie anunció nada oficialmente, pero un día simplemente dejó de irse. Sus visitas se hicieron permanentes. Ayudaba en la huerta, arreglaba el corral y cargaba a los bebés con una torpeza tierna en una tarde. Años después, Antonia se paró en medio del patio. El sol estaba poniéndose pintandú todo y dorado. Vio a Tomás y Luisa corriendo detrás de Serena la cabra. Vio a Mario sentado en el porche, tallando un trozo de madera y silbando una melodía suave. Vio a doña Carmela llegando con su morral, sonriendo como siempre, y vio a Joaquín parado cerca de la cerca, mirándola a ella con una mirada que decía más que 1000 poemas. Antonia recordó su maleta vieja, el camino polvoriento, el miedo, la soledad. Se dio cuenta de que todas esas puertas que se le cerraron en el pueblo fueron la suerte de su vida. Si le hubieran dado trabajo, si le hubieran dado caridad, nunca habría llegado a este rancho. Nunca habría conocido a estas personas. Han comprendido entonces que la familia no siempre es la que comparte la sangre. A veces la familia es la que comparte el techo cuando llueve, la que te da agua cuando tienes sed y la que te ayuda a cargar el peso de la vida cuando no puedes más. La vida le había quitado a su abuela, le había quitado al padre de sus hijos, le había cerrado muchas puertas. Pero en ese rancho olvidado, la vida le había dado una cabra nodriza, una madre sabia, un padre perdido y encontrado, y un amor silencioso y firme. Antonia sonrió, tomó aire profundo
y supo que ya no estaba caminando hacia ninguna parte. ¿Ya había llegado? Este no era solo un rancho, era su hogar. Y como todas las cosas buenas, no nació de la casualidad, nació de la voluntad de no rendirse, de elegir ver la luz, donde otros solo veían abandono. Y así, entre cabras, gemelos y amores silenciosos, escribieron su propio final feliz, demostrando que a veces el mejor camino es el que uno no planeaba tomar.